Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Que el Señor en este día nos cuide, fortalezca todo este día de ayuno y oración, donde todos estamos orando, donde todos estamos participando, donde el Señor hemos de ver cosas gloriosas y poderosas, maravillas y milagros, porque nuestro Dios tiene toda la región metropolitana orando y ayunando para ver su gloria. Y nosotros no somos la excepción, también lo estamos haciendo para que veamos la gloria de nuestro Dios. Orando, fiel en todo momento, dice su palabra, orar sin cesar. Le voy a invitar a que entremos a su presencia, orando. Señor Jesús, amado Dios, bendecido día, mi Dios, porque estamos, aleluya, exaltando tu nombre, formando parte de esta cadena que no se ha de romper. Orando, Señor Jesús, ayunando para que tú fortalezcas todo nuestro pueblo, para que en el nombre de Jesús tú bendigas a cada pastor, a cada iglesia. Señor, que tú puedas, Señor, darnos un fin, Señor, en el cual nosotros podamos exaltarte y glorificarte, darnos, Señor, la fuerza para salir adelante, que todo el propósito de nuestra vida sea siempre caminar en tu voluntad y que sepamos, Señor, como tus hijos, cuál es tu voluntad, Dios, porque es tan importante, Padre mío, que podamos entender tu escritura, entender tu palabra, entender la oración que estamos haciendo y entender lo que tú quieres decir. Ahora, te pido que en el nombre de Jesús podamos, Señor, bendecirte, glorificarte y que todo sea bajo la unción de tu nombre. Ahora, mi Dios, te pido, mi Jesús, en este día, por la salud, mi Dios, y la voluntad de que tú has de hacer la vida de mi hermana Sofía, que en el nombre de Jesús tú tomes todo el control, mi Dios. Aleluya. Anhelamos, Señor, de tu presencia y que tú, mi Dios, con tu mano poderosa nos guíes y fortalezcas. Bendice a mi hermano Víctor, que en el nombre de Jesús todo ese dolor desaparezca. Por don Manuel, Señor, para que en el nombre de Jesús tú puedas darle salud y esperar, Señor, de este mes que aparezca esa operación. Te pido, mi Dios, por mi hermana Nelly, para que en el nombre de Jesús le sigas fortaleciendo. Te pido, mi Dios, por todos mis hermanos y hermanas, que en el nombre de Jesús puedas ayudarnos, cuidarnos y fortalecernos. Te pido, Padre mío, por todos los que están enfermos, por todas las peticiones, por el pastor José Muñoz, por Ingrid Muñoz, que en el nombre de Jesús sea fortalecida, que en el nombre de Jesús podamos sentir que nos estás acompañando y que tu gracia, mi Dios, no nos ha dejado ni abandonado. Te pido que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos este día, desde ahora y para siempre, Señor, en la unción de tu nombre, en el nombre de Jesús, porque mi Dios, solamente tú tienes palabra de vida y nosotros buscamos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a su nombre. Amén. En los tiempos de crisis, en los tiempos de angustia, en los tiempos de dolor, tenemos que cuidar cuál es nuestra perspectiva. Dice su palabra, 2 Corintios capítulo 4 y versículo 17, en el nombre de Jesús. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y eterno peso de gloria. Señor Jesús, añádale bendición a esta palabra y que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos y bendecidos. Que tu palabra nos levante, nos fortalezca y nos cuide. En tu glorioso nombre. Amén. Qué excelente palabra. Decir así, Pablo, esta leve tribulación cuando había pasado este tiempo encarcelado,
en el cual él estaba ahí padeciendo, sufriendo de diferentes tipos de situaciones que lamentablemente por los tiempos en los cuales vivió fue perseguido, él fue muchas veces torturado, pero sin embargo para él todas estas pruebas representaban una leve tribulación. El apóstol Pablo no solo levantó iglesias, no solamente formó personas que estuviesen delante, no solamente educó en cuanto a los dones espirituales, no solamente formó siervos y siervas, sino que los propuso, los formó de la manera que el Espíritu del Señor le dio que nos tenía que formar. El apóstol Pablo lo que aprendió fue lo que enseñó y transmitió a quienes eran sus discípulos. Es por eso que él dice: sed seguidores de mí como yo de Cristo, porque él sabía de los procesos, él sabía de tener un aguijón en su carne, él sabía del dolor, él sabía de todas las cosas que acontecían. Y también les dijo: así sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y eso es lo que nos transmitía a nosotros, que él sabía de todas las cosas, y así como Cristo padeció, él también padeció, para que nosotros aprendiésemos que cuando nos toque a nosotros estar en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, Dios iba a estar con nosotros. Es por eso que la iglesia de Corinto fue una congregación bendecida, tenía todos los ministerios, tenía todos los dones, pero claramente una iglesia que llega a ese nivel lo ha conseguido porque ha transitado por cada proceso y etapa que produce tal crecimiento. Para que nosotros como iglesia tengamos seamos bendecidos y tengamos todos los ministerios y dones, tenemos que pasar por el proceso que va a producir este crecimiento que nosotros vamos a poder tener. Y Pablo entiende que el Evangelio está lleno de procesos, a veces unos más duros y difíciles que otros, pero como consejero ha aprendido que la mente del hombre es frágil y olvidadiza, y con mucha frecuencia olvida lo aprendido en el tiempo. Pablo se había enterado que su primera carta a los Corintios había provocado que muchos de ellos se arrepintieran de decisiones y algunas prácticas que no convienen a la iglesia, y estas noticias llegaron de la mano de Tito, quien también informa de cierta crisis por la que estaban atravesando los hermanos de Corinto y que los llevó a vivir tiempos difíciles. A causa de esto, Pablo decide recordar y con eso animar a los hermanos, revelando aspectos importantes de las tribulaciones que a menudo no consideramos. Y por eso es este versículo. Primeramente, es leve y momentánea. La perspectiva y la visión del hombre debe estar en sintonía con la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Él no se inquieta ni pierde la calma en los tiempos difíciles. Él puso su paz en nosotros y nos dijo así: de esta manera mi paz os doy, no como el mundo la da, sino es una paz que nos hace que cuando estamos en el proceso de la prueba, aleluya, Él nos pueda dar de esa calma. Mateo 8:24 dice: y aquí que se levantó en el mar. Es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él, nuestro Señor Jesucristo, dormía. La razón por qué Él estaba ahí, porque Él sabe el final de ese proceso difícil. Él ya preparó la bendición al final del proceso. Él ya tiene todo resuelto. Él ya ha caminado ese camino, y Él dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. No tenga miedo. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Y en Jeremías 29:11 lo dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, es decir, el fin que esperáis. La respuesta va a estar. Pablo, en esa misma sintonía de mirada con los planes de Dios y su experiencia con Cristo, se los ha enseñado. Por eso que él sostiene que los procesos de crisis son leves y momentáneos. Ningún problema va a ser
tan difícil, ninguna enfermedad será tan dolorosa cuando confiamos en Dios. Ninguna angustia es tan profunda como para no salir de ahí. El Señor está con nosotros. Ningún camino es sin salida. Cuando le crees a cada palabra que el Señor nos ha dicho, cuando miras las cosas desde la perspectiva de Dios, las tribulaciones son leves. Ni una de las circunstancias que podamos experimentar en nuestra vida es eterna. Pablo afirma que son momentáneas, es decir, temporales, no durarán sino solo un tiempo, una etapa de nuestras vidas. No debemos perder el norte ni desesperarnos. Toda crisis nos entrega lecciones que debemos valorar y de ellas aprender. Una de ellas es entender y una otra vez que dependemos de Dios absolutamente y que estamos dentro de su mano, que la mano del Señor no se ha acortado, que la mano del Señor sigue presente y que separados de Él nada podemos hacer. Otra lección es importante, que Él estará con nosotros como lo prometió. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo habrá aflicción, pero confíe, porque Él ha vencido al mundo. Segunda cosa que nos dice es que produce en nosotros. Nada es por casualidad, nada es al azar, nada es cuestión de suerte. La suerte no existe. De los que hemos decidido vivir para el Señor, todo en Cristo tiene nuestro propósito. Cada proceso, etapa produce o genera en nosotros un cambio, un crecimiento, una madurez que no tendríamos si no atravesáramos por ellas. Y dice que la leve y momentánea tribulación que Pablo habla debe producir, tiene que cambiar algo en nosotros, tiene que producir un cambio, tiene que llevarnos a un camino mejor, a un crecimiento, a una madurez que no tendríamos si no atravesáramos por ellos. ¿Cómo podríamos aprender a ser fuertes sin antes haber tropezado para volver a levantarnos? La leve y momentánea tribulación que Pablo habla debe producir o cambiar algo en nosotros. No puede ser en vano atravesar el valle de lágrimas, o tener que estar en el pozo del lodo cenagoso, o sufrir pérdidas, o experimentar desilusiones, porque téngalo por cierto, hermano y hermana, siempre habrá una razón de parte de Dios. Cuando Él nos mete en algún proceso o tribulación, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así dice Salmo 126, 6. Por último, dice que va a producir en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo enseña a los romanos que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudarán a bien. Y ahora, ponga entre comillas esto: los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que caminan en la voluntad del Señor. Los que aman a Dios son los que están bajo la absoluto camino siguiendo al Dios Todopoderoso. Son los que se cobijan en sus alas, son sus verdaderos hijos. A los corintios es más profunda en su apreciación, interpretando que las circunstancias difíciles, esas que parecen demasiado duras, producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria en quienes las viven y salen de ellas, porque las han pasado tomados de la mano. Después de terminar el periodo de crisis, definitivamente no seguimos o no deberíamos ser las mismas personas. Algo debiese cambiar, su fe tiene que incrementarse, su creencia, lo que el Señor ha arraigado en sus entrañas espirituales, tiene que crecer. Nuestro ministerio, nuestra visión, nuestra manera de vivir, nuestra manera de servir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de adorarle, nuestra forma de servirle, tiene que cambiar después de la crisis. Y son esos cambios los que nos tienen que acercar cada vez más a nuestro gran desafío, ser como nuestro Dios fue, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Así lo dice. Para que nosotros tengamos más de Cristo en nuestra vida, tenemos que vivir este proceso. Y vamos a tener ese peso de gloria, porque veremos más que nunca que Él ha de responder.
Llegar a esta estatura nos calificará para la eternidad, pero eso es la suma de los cambios que la crisis y tiempos difíciles producen en nosotros. No permitamos que esta crisis pase sin pena ni gloria. Permítale a Dios que le moldee, que trabaje en las áreas difíciles de su vida, en las áreas que usted necesita ser ayudado, en que usted necesita ser ayudado. Cuando usted esté en el proceso, acérquese más a Dios. Sírvale más a Dios, y en el proceso del Señor ese cambio producirá en usted que se volverá un hijo más fiel, más al servicio y más en la bendición del Dios Todopoderoso. No permita que la crisis pase sin pena ni gloria. Permita que Dios haga una obra grande en usted. No podemos seguir siendo los mismos después de este tiempo que estamos viviendo. Después de esto tenemos que ser mejores padres, mejores madres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores siervos, mejores siervas, mejores hermanos. En fin, después de esta crisis debemos ser más como Dios, como Cristo es en nuestra vida. Que el Señor Jesús les bendiga en este día. Seamos prosperados y bendecidos en la gracia de nuestro Dios, y que el Señor nos acompañe grandemente. Señor, gracias por tu palabra. Te pido bendición para todo tu pueblo. Seguimos en este día de oración, en este día de clamor, en este día de ayuno, confiando en que veremos, Señor, esta leve tribulación que tú nos has entregado. Veremos ese peso de gloria en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a su nombre. Bendición para todos.